Bueno, el flaco Tabaré Echeverri, ahora llega el libro, llega la biografía. De alguna manera le estaba agradeciendo y felicitando un poco al autor, que lo tengo acá frente a mí en el estudio, pues son esas cosas necesarias, ¿no? Aparte de bueno, no había nada, pero es muy distinto, no sé, personalidades que han calado muy hondo en lo popular, dentro de la música, raíz folclórica. Ni hablar un Citarrosa. Citarrosa no ha tenido uno, sino 40 libros y qué sé yo, cuántos enfoques y estudios, y bueno, y la publicación de ese archivo personal. Pero no, Tabaré Echeverria estaba ahí, era parte del grupo, era parte de la barra, era parte de la banda, pero extrañamente y con una cantidad de discos que se vendieron muy bien. Yo era joven, muy joven, adolescente, y tenía otros jóvenes un poco mayores que yo, me duplicaban en edad, y bueno, compraban sus discos y lo tenían en sus discotecas, un tipo con mucha producción discográfica. Bueno, pero es cierto, sí, había como un olvido. Me acaba de confirmar, ya está un poco en el libro de él, Juan Carlos Alvarado, que es el autor, que no había nada, ¿no? Anteriormente, bueno, artículos, algún enfoque, algún reportaje, pero no había una biografía, no se había encarado todavía. Así que bueno, bienvenido tu trabajo. ¿Qué pasó? Un poco esto, dijiste, bueno, acá falta algo. Los orígenes. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar nuevamente en tu estudio, ahora en otro papel, en otro lugar. Había estado como narrador y ahora, no sé, como crítico, podríamos decirlo, como biógrafo, que hace un trabajo que intenta, no sé si lo logra, pero intenta ser algo más que una biografía, ¿no? Intenta situar a un autor en una época y en diálogo con esa época. Quizás los orígenes puedan desencantarte un poco. Este libro parte de una pregunta que me hizo un amigo muy querido una noche tocando la guitarra, o sería un insulto decir tocando la guitarra, rascándola, claro, nosotros rascándola un poquito ahí, y me preguntó cómo había muerto Tabaré, y yo le dije que no sabía. Me volví a Montevideo porque yo vivía acá y soy de Salto, y empecé a buscar y encontrar artículos. Encontré alguna reseña sobre ¿Ya pensando en escribir? No, simplemente por curiosidad personal, claro, mi formación, por un lado yo soy profesor de literatura, pero por otro lado hice la Facultad de Humanidades, hice letras en la opción investigación. Entonces esa curiosidad, la formación profesional, claro, esa curiosidad siempre me tiró. Si hay un dato que yo no sé y encima me lo preguntan, tenía que ir a buscarlo. Y fui a la Biblioteca Nacional. En ese momento no había que pedir hora en la Biblioteca Nacional, simplemente ibas y simplemente ibas y revisabas y pedías las cosas. Creo que el fichero de cartón todavía está. Sí, está. Y bueno, encontré artículos, encontré algunas reseñas de sus discos, pero no encontré mucho más. Y cuando empecé a averiguar cosas, quizá el primer referente importante que tuvo acá fue Washington Benavides. Claro. Él me orientó un poco más, me propuso que hiciera un viaje a Melo, esas cosas locas que uno hace capaz cuando joven, y lo hice a dedo con mi hermano, y allá en Melo empecé a encontrar alguna información y empecé a encontrar testimonios, y finalmente me contactaron con la segunda esposa de Tabaré, ¿no? Con la viuda de Tabaré, y ella, bueno, me dio su tiempo. Estaba preparando por un libro, lado, sí, extraño. Le estaba escribiendo, claro, sobre el final de sus días. Él sabía que lamentablemente que
que la muerte era inminente, ¿no? Tenía cáncer. Entonces empezó a escribir algunas notas, empezó a escribir algunos recuerdos que disfraza de literatura. Creo que ahí un poco la literatura del momento y los escritores del momento hacen que él entienda que tiene que esconderse atrás de un personaje ficticio que crea, y recuerda algo que es él. Claro, sí. Totalmente. Sí. ¿Cómo se llama? Acosta. No me acuerdo el nombre. Sí, es Acosta de apellido. Entonces él recuerda el seminario. Ahora justamente estaba pensando en este día tan particular en donde tenemos un nuevo papa. Recuerda el seminario, recuerda su venida a Montevideo, recuerda un cierto éxito también en Montevideo, porque se pone a tocar y en algunas ocasiones se llena de gente que yo me imagino que en esa época, estamos hablando de los años 60, ¿no? Fines de los 60, comienzo de los 70, había un guitarrero en cada esquina. Es verdad. No creo que fuera una cosa extraña que alguien tocara la guitarra. Claro. Cualquier universidad secundaria mismo era permanente, claro. ¿no? Sin embargo, él recuerda que atrae la atención, que logra que la gente se interese por su guitarra y por su canto. Y bueno, en parte me parece que eso es un poco el aliciente para que este hombre despegue artísticamente y bueno, haga sus búsquedas como todos las hacen, me imagino, ¿no? Por editar un disco, por grabar, por perfeccionarse. Tema que también es un tema delicado en Etcheverry, porque si bien su canto y su voz es una cosa, es algo que él evidentemente trabaja y perfecciona, no lo hace tanto así con su guitarra. Él a propósito mantiene un estilo. Era elogiado por su afinación, ¿no? Por su falsete, por su voz, ¿no? Claro. Es decir, claro. Pero no le preocupaba mucho la guitarra. Al parecer no le preocupó mucho el perfeccionamiento en la guitarra. Justo un momento en el que, bueno, en nuestra historia musical, los compositores y los intérpretes empiezan a hacer estudios más formales de guitarra y empiezan a hacer una interpretación más delicada con el instrumento y no tanto, digamos, no tan bruta, por decirlo una palabra poco académica. Empezando por Daniel Biglietti, ¿no? Por eso, y después claro, todo, pues no sé, Numa Moraes. Bueno, Numa Moraes. Hay una legión con Atilio Rapat, ¿no? Claro, Entonces, claro. Todas. Si bien él hace un pasaje pequeño por Rapat, no profundiza en eso y me parece que no le interesa tampoco. Pone uno de los escritos donde dice que lo que él quiere... No, incluso para las grabaciones de los discos no quiere munirse de otro guitarrista, porque lo de él en la guitarra es como una especie de sentimiento, ¿no? Claro. Que quiere ser sincero, ¿no? Y hay una escuela también, ¿no? La escuela, creo que del interior del país, que en parte se diferencia en ese momento se diferencia con la capital, del guitarrero, del guitarrero de boliche y de bar, ¿no? Que, bueno, toca un poco de oído, y que no le interesa tanto lo académico. Entonces, esa escuela pesa en él, en lo musical. Bueno, y en las letras y en la composición hay otro gran tema también, ¿no? Pesan otras cosas, digamos. 32 años, se muere con 32 años, bueno, en toda época, a 32 años, ¿no? Yo qué sé, es como que puede haber incidido eso para esa suerte de olvido que hubo con respecto a su trayectoria. Bueno, mi hipótesis en parte de trabajo es que él fallece en el año 78, justo en el momento en el que se empieza a dar un quiebre en nuestro país y los intérpretes y los músicos, algunos poquitos años después vuelven al Uruguay.
empiezan a ganar espacios, pero siempre en el en vivo, ¿no? Entonces, en esas actuaciones, en esos recitales monstruos que se hacen a fines de la década del 70 y a comienzos de los años 80, él simplemente, lisa y llanamente, no está. Claro, quedaron sus discos, quedó su música, pero lo presencial, la imagen, la figura que se empieza, digamos, a valorar muchísimo, es algo que le veda. Lo teníamos dentro de los prohibidos, ¿no? Es decir, dentro de los que no, bueno, como Citarrosa, como Biglietti, como los que se habían tenido que ir y exiliar. Y él tuvo esos problemas. También. Me entero en el libro que tuvo muchas detenciones y hasta le movieron la carrocería. Sí, Lo maltrataron, sí, no sé si lo torturaron, sí. pero no las pasó bien. Bueno, yo te contaba ahora afuera del aire que no quise poner nada que no tuviera algún testimonio atrás, porque yo pretendía un libro que fuera un libro lo más cercano a lo académico posible, pero claro, obviamente con cierta facilidad de lectura para el público general, ¿no? Pero, por ejemplo, que lo menciono ahí, ¿no? El propio Washington Benavides me dio su testimonio. Sí, yo lo vi cuando a mí me iban llevando, a él lo iban sacando maltrecho. Se cruzaron ahí. Entonces, bueno, tengo un testimonio de una fuente y de primera persona que me asegura eso. Por otro lado, le censuraron un disco, Crónicas de Hombres Libres, un disco que se grabó en Argentina y que aquí no pudo salir, ¿no? Hay alguien por ahí que dice que lo sacaron de las bateas. No, eso no pasó, ni siquiera llegó a las bateas el disco. Después, posteriormente, sí, pero cuando... Mirá que otros discos los discos anteriores de él durante un tiempo, por esa fecha, 77 para adelante, no los podíamos pasar. ¿Ah, sí? No, los discos claro. de él estaban en los que no... en la lista esa con censurados, claro. A ver, creo que vos decís bien en el libro, el único decreto entre comillas oficial, sí, prohibitivo fue con los olimareños, pero era una troja, Citarrosa, todos, era una troja. Serrat mismo, que lo pones acá, Serrat estaba prohibidísimo, claro. No podíamos pasar un disco de apareció un imitador, Vicente Martín, me acuerdo el nombre, que lo imitaba perfecto, y nosotros hacíamos una picardía, pasábamos un tema de Vicente Martín, en el medio colábamos uno de Serrat, claro. Y no anunciábamos nada, y después mandábamos uno de Vicente Martín y decíamos, bueno, escuchamos a Vicente Martín con tal tema, porque habíamos pasado en el medio no decíamos nada, porque eran igualitos, lo imitaba a pila, claro. Pero estaba prohibidísimo Serrat también. Te quiero ver encontrar un imitador de Tabaré Echeverri. No, estaba brava esa. Me parece esa que esa estaba brava. Esa es la más difícil. Estaba brava. No, pero mirá que estaba dentro de... Estaba encajonado. No. Sí. Esas cosas que a ver, oralmente o de alguna manera jefatura te decía, esto no se puede pasar. Y no. Listo. Bueno, entonces todas esas cosas contribuyeron a que el hombre quedara de alguna manera relegado. A mí me cuesta, y no quiero decir olvidado, ¿no? Porque, bueno, hay una serie, si uno sigue el rastro de los artículos, de las cosas que se escribieron, de las menciones en la radio, hay menciones, hay una necesidad de escucharlo, de recordarlo cada tanto. El Tabaré es un clásico. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pero... fíjate que el Partido Nacional durante muchos años usó la canción de Poncho Blanco. Claro. Es una canción que está compuesta probablemente y mayormente por Julián Murguía, que firmaba como Martín Ardua, pero que cantó Tabaré. Entonces, era el dúo compositivo, ¿no? Como otros, ¿no? Como muchos otros. Claro. Benavides y Benavides, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí armaron un dueto. O los olimareños con Lena y con el salteño también Víctor Lima, ¿no? Lima. O Idea, Vilariño escribiéndole alguna canción a Citarrosa también. Era una cosa muy usual y creo muy saludable también para algunos compositores, ¿no? Por otro lado, Tabaré hace una búsqueda estética particular. Quizás hay gente que no le gusta que uno se autocritique demasiado y sobre todo públicamente. Quizás uno de los grandes debes que
que tiene mi libro, así que hago la crítica, es meterme mucho más, abundar en el tema de los indios. Si bien lo menciono y lo digo, creo que falta todavía un estudio particular sobre esa vertiente que Tabaré quiere explorar solo. Y muy mirando Zorrilla. Bueno, claro. Hay un antecedente claro que es el Tabaré de Zorrilla de San Martín, pero después él busca también, ¿no? Él busca generar su pasaje, ¿no? La flora, la fauna, ¿no? Esa lengua guaraní, ponele, ¿no? Sí, porque de charrúa. No, claro que tiene un poco, sí. Claro. Pero él como que le da un poco por ahí. ¿Y por qué le dio esa locura por Artigas? El primer disco es un disco entero dedicado a Artigas. Bueno, a ver, estaba la cantata de Zampayo, claro. Habían otros abordajes, ¿no? De los cantores, por decirlo de alguna manera. Bueno, se cuenta esa anécdota, ¿no? Que se encontraban una noche Julián Murguía, Citarrosa y él. Después parece que Citarrosa lo desconoce. Yo trato de hacer esa aclaración también. Yo no soy un experto en Citarrosa ni nada que se le parezca, pero he leído los libros que se escribieron sobre él a propósito de este tema, ¿no? Citarrosa tenía una personalidad muy particular que lo haya olvidado, lo haya querido olvidar, pero hay una especie de desafío y una necesidad de reencontrarse con el héroe local, con ese héroe que es Artigas, y esa necesidad que vos proponés o que vos preguntás, yo creo que más bien parte de Julián Murguía, ¿no? Claro. Y él se alía con mucho tino, con mucha inteligencia, sin duda, se alía a eso y recoge un grupo de canciones que son, digamos, importantes y que son interesantes. Muy bueno. Claro. Muy bueno. Y creo que ahí acierta, ¿no? Esa creo que la tenemos por ahí. La de 1815 que fue la que arrancamos, claro. ¿no? Arrancamos con 1815. Claro. Esa es la que se pelean. Bueno, parece que se pelean por un grupo de canciones, porque son cuatro canciones que aparecen en un disco doble simple. Pero parece que son 4 canciones. Lo cual me genera la idea de que está todo hiperbolizado, ¿no? Es un poco una exageración. No creo que Julián Murguía, por más claro, que se cloneaba. Claro, pero 4 canciones que salió, es difícil. Capaz que había que una de esas era 1815 o alguna otra. Hay 4 canciones que se publican que se presentan en el disco de 69. Para que le quede claro a los oyentes, nosotros lo leímos en tu libro. En una noche, en un bar, creo que Muriel dice que esperan para escribir sobre Artigas, escribir algo de Artigas. Estabas reunido con Tabaré Echeverri y con Citarrosa, y ahí medio como que la hace, y después los dos medio como que se tironean a ver cuál la grababa, claro. Cuál de los dos la grababa, y ganó Tabaré Echeverri, claro. ¿No? Esa es un poco esa es la historia, claro. Es probable que haya habido algo de eso, y es probable que haya habido un proceso un poquito más elaborado, en donde, bueno, Murguía me parece Murguía también hay que darle algún crédito, se vuelca para el lado de Tabaré y trabaja con Tabaré. Hay un parentesco también, totalmente. ¿No? Hay un parentesco que ayuda a eso. Le va bien en Argentina, digo, por lo menos para la grabación, intenta, ¿no? Le sacan discos allá. Entonces, digo, no, lo ayudó bueno, ¿quién era el músico que lo ayudó? Me acuerdo. El del Naranjo en Flor, los Espósitos, los dos hermanos Espósitos, nada más y nada menos, lo ayudan, ¿no? Lo alojan, le dan un apartamento, y después también hay otro tanguero. No me acuerdo. Estoy pensando en esto que me decís de Argentina. La esposa me dice que él extrañaba muchísimo, que él pasó muy mal en Argentina, que no logró encontrarse a sí mismo, que no logró tampoco un lugar. Entonces, bueno, me parece que ese lanzarse a otro país, por más cercano que sea, es algo que no es para todo el mundo, ¿no? Que no es para cualquiera, claro. Goyeneche lo apadrina un poco allá. Sí, claro, está la foto con Goyeneche ahí. Y bueno, eso de que triunfa en Argentina es relativo. Él mismo dice que
que no siente que Argentina sea un lugar para él, un espacio para él. Buenos Aires era una ciudad muy muy dinámica en esos años. Entonces, sus hijas acá, bueno, la vuelta es relativamente rápida y bueno, y graban el disco de Los Hombres Libres, y graban Crónicas de Hombres Libres, y queda allá, que es un discazo, porque está con la parte recitada de Alberto Candó, claro. Y probablemente sea uno de los discos importantes, claro, de la discografía del más canto perfeccionados popular de él, ¿no? Sí, claro, sin lugar a dudas. Tiene un arte de tapa precioso también, es un disco que hay que escucharlo y hay que verlo también, ¿no? Entonces, bueno, creo que la Argentina es una posibilidad que él no puede y no logra aprovechar del todo, y siente que este país le tira mucho y se queda acá. Uh-huh. Se queda acá. Acordemos también que es un hombre que no nació en una gran capital, ¿no? Nació incluso en las afueras de Melo. Bueno, me imagino que también eso en algún momento pasa factura y decidís, bueno, volver a la cosa más conocida. Hay un hecho en el que yo tampoco había reparado nunca, que incursiona en la murga. Es interesantísimo, porque claro, los referentes de eso, bueno, todo detrás de Momo. Bueno, estamos disfrutando un poco de la voz de vuelta de Tabaré Echeverri, y bueno, y conversando acá con el autor de Tabaré Echeverri, vida y obra de un intérprete popular, que es Juan Carlos Alvarado. Bueno, que tiene toda unos antecedentes por el lado de la literatura, y bueno, y ahora se metió en el campo del ensayo, la biografía, la investigación, y bueno, y con un aporte, reitero, muy necesario, realmente. No, y te tiraba un poco lo de la incursión de él también, porque no eran muchos los cantores populares, guitarra en mano, ¿no? Es decir, y de esta camada que estamos hablando, ¿no? Que vos lo ponés ahí medio como más inclinado hacia los pioneros de la segunda etapa, ¿no? Es más como del grupo. Haces todo un trabajo, claro, te lleva varias páginas, ¿no? Definir un poco eso, pero está un poco medio como dentro de la camada de los Citarrosa, los Biglietti, los Olimareños, ¿no? Medio como ahí. Sí, claro, forma parte de, casi digamos, enlace con el que vino después, el canto popular en la época de la dictadura. Claro. Y vos, antes de irnos a la pausa, me hablabas de lo de la murga. Claro, la murga, sobre todo, pero no únicamente, la murga en el interior del país era un espectáculo popular muy importante. Quizás era el sustituto de muchas otras cosas que no había digamos, en las pequeñas ciudades, Salto, Paysandú, Melo y otras, ¿no?, del interior del país. Entonces, es muy difícil que alguien que tenga una mínima inclinación por la música no se contacte tarde o temprano con la murga y con lo que esto supone, ¿no? Me imagino que allí en esa murga juvenil primera, él tuvo sus primeros rudimentos musicales, y también algo que quizás se olvida, ¿no? La murga tiene una puesta en escena, entonces a veces el cantor no es solo alguien que se sube y canta en un escenario, sino alguien que tiene que realizar una pequeña, mínima, quizás performance. Bueno, hay algunos que lo hacen muy bien y que lo explotan, y otros que lo hacen, pero claro, eso tiene que tener un aprendizaje, tiene que tener un antecedente, y en parte la murga quizá es eso, ¿no? Ahí en esos orígenes de Tabaré está la figura de Carlos Molina, el payador, claro. Carlos Molina, que es que hace, digamos, que improvisa y que también lo vincula con una parte fundamental de nuestra música criolla, que es la payada. Claro. ¿Ah? Otra cosa que Tabaré, si se quiere, explora y explota en esa canción tan importante de él, que es Cuco Rabón. Y que ese es su buque insignia, es como su manifiesto, ¿no? Claro. Que difiere
es una onda tipo Martín Fierro, ¿no? Claro, sí, pero claro. con un perfil un poco radicalote, ácido. Bueno, es la búsqueda de encontrar una voz, una palabra y una opinión, sobre todo. Por eso yo trabajo con la idea del cantar opinando, claro, que es una idea que viene del Martín Fierro, sí. que viene del siglo XIX, Sí. y que incluso viene desde nuestros orígenes, ¿no? De Bartolomé Hidalgo, nada más Claro, y nada claro. menos, porque a veces uno piensa en Martín Fierro y se cree que la distancia con Bartolomé Hidalgo es corta. No, hay todo un siglo, todo el siglo XIX pasa entre José Hernández, o prácticamente todo el siglo XIX, entre José Hernández y Bartolomé Hidalgo. Así que tenemos una tradición muy fuerte de ese cantar con opinión, de ese discutir ideas en la canción y de proponer cosas, ¿no? Por eso a veces algunos leyeron al Cusco Rabón, o escucharon al Cusco Rabón como una especie de pelea, de búsqueda de pelea y de discusión, y bueno, capaz que sí, eso era, ¿no? Era blanco, porque digo, por su relación con Murguía, los personajes que ha elegido, pues, a ver, miré todo lo que pude, Sí. no encontré si te metes en esos pormenores. La gran pregunta que me han hecho, me escribieron, más de una persona me escribió, algunos que me compraron el libro por WhatsApp, otros por Instagram y por Facebook, haciéndome esa pregunta. Hay una necesidad de definirlo a Tabaré. Evidentemente sí, era blanco de origen, ¿no? Su familia era blanco, Murguía era blanco, pero cuando se viene a la capital y en contacto sobre todo me parece que en contacto con la figura de Molina, hacen que él diga por momentos que es anarquista, es decir, que se desvincula, sí, había escuchado, claro, sí. se desvincula en parte de su tradición blanca. Tampoco se vincula al Frente Amplio que están haciendo en esos años, y bueno, y queda un poco como indefinido. Es cierto que en la canción o en algunas canciones de él, claro, que tienen el origen en parte en Murguía. La tradición blanca y los héroes blancos aparecen. Es decir, el Partido Nacional aparece en esa canción de él, lo que hace que quizás algún desprevenido lo escuche rápidamente y rápidamente lo ponga en un casillero político. Pero él trató de que no... Él trató, creo que ahora lo logró en parte, de que no se lo asociara estrictamente con el Partido Nacional, con los blancos. Tampoco se lo asociara demasiado con esa corriente que estaban haciendo en ese momento, que era el Frente Amplio, ¿no? Y por eso llegó a decir que era anarquista. Un hombre de la noche, Oh. ¿no? Como casi todos esos, ¿no? Claro. Citarrosa, Claro. yo qué sé, ¿no? Y bueno, y aquellas peñas, ¿no? Teluria, de Cojinillo, ¿no? Es decir, estuvo ahí, estuvo con Mercedes Sosa, estuvo con Cafrune, ¿no? Estuvo con, bueno, Goyeneche, estuvo con, ahí en Teluria, con todos los que estuvieron en Teluria, con Osiris, Claro. ¿no? Con cuántos más que ni siquiera sabemos Sí. y no nos vamos a enterar, ¿no? Si bien la ciudad de Montevideo, si pensamos en nuestro 900, era la ciudad de los cafés, después se fue convirtiendo y se fue reconvirtiendo y terminó siendo la ciudad de las vinerías y los bares, ¿no? Exacto. Entonces era imposible pensar que alguien que quisiera vincularse o que quisiera mostrar lo que estaba haciendo no pasara por esos lugares. Así que sí, recorrió de Cojinillo, Tenuria, Las Telitas. Claro. Él mismo fundó una vinería, El Mulitero, con muy poca suerte, me imagino. No sé cuánto ímpetu comercial podría tener y cuánta vida pudo tener eso. Sabes que hice todo lo posible por rastrear, porque algunos me dijeron, sí, El Mulitero, la conocí. No me supieron decir dónde quedaba. Sé que quedaba cerca del Palacio Legislativo. La viuda me dijo en su momento, cuando la entrevisté, que caminaban unas cuadras. Claro, unas cuadras pueden ser 3 o pueden ser 10, y estaban en el Palacio. Así que yo lo ubico por la zona de la Aguada, ¿no? Tal vez por Fernández Crespo, aquella calle que era Sierra.
tal vez por ahí, no tan para la zona de Ciudad Vieja, pero no tuve suerte y lo busqué, pero no tuve suerte. Pero bueno. Pones por ahí que, o te dice alguien que el cáncer probablemente haya tenido que ver un poco con las detenciones, pero sí, esto de la noche, y fumaba como un sapo, ¿no? Fumaba el cáncer mucho, es de pulmón. Fumaba mucho, sí, tomaba también, el alcohol Sí, era sí. una cosa, digamos, hoy quizá uno tiene mayor información y mayor mayores recaudos respecto a eso, Claro. pero se tomaba mucho alcohol, Sí. se fumaba mucho, quizás también los golpes y los maltratos hayan desatado algo de eso, pero hay un montón de elementos poco saludables, podríamos decir hoy, que contribuyen a que una enfermedad de ese tipo se desate y bueno, y se propague con rapidez, ¿no? Bueno, es muy rica la discografía, en abundancia de datos, ahí está todo para hurgar. Es muy buena la parte gráfica, hay mucha foto, o sea que esto complementa sin lugar a duda, Juan Carlos, un muy buen trabajo. Así que bueno, que lo tenga en cuenta la gente. Está en todas las librerías, ¿no? Tiene una buena distribución. Bueno, sí, no, la distribución la hago yo nada más porque bueno, llegado el momento de buscar editorial, no tuve tanta suerte, pero lo distribuyo yo, en mis redes lo pueden encontrar, están unas cuantas librerías de la capital, no en todas, pero bueno, capaz que más adelante esté en todas. Me preocupé, a propósito de lo que decías hace 2 minutos atrás, me preocupé de poner fotografías que no estuviesen en internet, porque hoy viste que es fácil encontrar cosas. Bueno, Ivone Abella, la viuda, me facilitó una cierta cantidad de fotos que yo escaneé en su momento, y me preocupé de que esas fotos no estuvieran en internet. Y también encontré algo que para mí fue todo un hallazgo. A veces son tonterías, pero encontré la firma de él, cosa que me costó mucho, ahí, claro. La puse como un trofeo de guerra, porque me costó encontrar esa firma. Y bueno, gracias a Washington Garrasco, rebuscamos, me hizo pasar a su estudio y encontramos un disco que estaba dedicado a Washington con la firma de él, y bueno, le pedí, me autorizó a sacarle una foto. Me quedé muy contento también con ese último datito. Escribía bien, le pones ahí un facímil de la caligrafía, te decís, pues sí, que tenía falta sobre todo con los tildes y con las H's, pero una cosa mínima, pero escribe bien. Sí. Escribe bien a No, mano. se lee fácilmente ese cuaderno que bueno, que no lo pude por derechos de autor, él conserva los derechos de autor, no lo pude publicar íntegro, simplemente hago una muestra de ese cuaderno. Yo lo transcribí íntegro y no tuve más que a veces bueno, claro, mi profesión me hace leer cientos de letras diferentes, ¿no? Pero no tuve mayores problemas. En algún momento, alguna palabrita que la subrayé y lo fui a consultar con un colega y la resolvimos rápidamente. Así que no, escribí impecable, se lee, alguna falta de ortografía mínima que a veces se debe también al apuro de estar escribiendo, ¿no? ¿Quién no, sacando apuntes, no comete algún error? Por Así favor. que me parece que, por favor, que lo importante es lo que intentó dejar en ese libro, ¿no? Esas parte de su biografía y también parte de una inventiva narrativa de corte social que evidentemente a él le importaba mucho, ¿no? Claro. Bueno, a través de las redes, la más rápida que es Facebook. Sí, bueno, Juan Carlos Alvarado, mi nombre en Facebook, y Juan Alvarado en Instagram. Y ahí está, también se vende por Mercado Libre. Eso también hoy día es muy fácil, 2 clics y llegas hasta él, así que bueno. Y después está en 2 o 3 librerías en Idea, si me permitís, no sé. Por favor, sí. Muchas gracias. Siempre tu generosidad, a veces espero no abusar de ella. En Idea Librería, en Montevideo, librería en Tristán Narvaja, y después está en Da Vinci, ahí justo en la zona de la Aguada, también cerca del IPA. Y en Mercadito Eureka, más tirando
más tirando para la zona del Parque Rodó. Así que bueno, está en 3 o 4 lugares estratégicos. Pero quien se conecte conmigo, quien se contacte conmigo, yo encantado de la vida, encantado de la vida realmente, porque he charlado con mucha gente maravillosa. Mira, te cuento una anécdota rapidísima. Llegó un señor a mi casa, Octavio Lorenzi, con una onda genial. Y después de hablar un ratito sobre el libro me dijo, ¿te puedo cantar una canción? Sí, claro. Me cantó 2 canciones de Tabaré. Entonces, eso es encantador. Bueno, está la gente que él cosechó, ¿no? Claro. Está la gente. Yo estoy recogiendo eso. Claro. No, y lo último que te pregunto, en las plataformas, toda esa discografía que trabajaste tanto en datos, ¿chequeaste si está todo? Hay errores. ¿Pero está casi todo? Sí, está casi todo. No, está todo. Lo que sí, por ejemplo, en la página de Wikipedia de él, que yo no la edité, que capaz que si alguien se anima lo hace, porque viste que eso es libre, hay errores que yo trato de solucionar pasé mucho tiempo revisando los discos, detalles de años, de fechas, de nombres de canciones que estaban errados. A eso le dediqué mucho tiempo y espero que eso se note. Vos decías que se nota. Bueno, realmente le dediqué mucho trabajo a ser minucioso con las fichas. Sí, brutal. Juan Carlos, hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Es un placer estar contigo. Muchas gracias a vos. Buen trabajo, sin duda. Gracias.